Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo estudio bíblico. Soy el pastor Oscar Embus, pastor asociado al Ministerio Cristiano Los Hechos, Asambleas de Dios en Colombia. Un gusto saludarles, estoy muy feliz de que estemos en este tiempo aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Cómo ir al cielo? Pasos y pautas. Y hoy vamos a tratar un tema absolutamente importante que es la santificación. La santificación. Quiero invitarte a que abramos la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sabemos que Dios es un Dios santo. Él es un Dios santo, su mayor poder radica en su santidad, en su gloria. Quiero que en este momento le pidamos al Señor que Él nos hable a través de su palabra y que esa santidad de Dios pueda ser impartido en medio de nosotros. Nuestro Dios es santo y en Él no hay tinieblas, en Él no hay maldad. Así que nos está llamando a todos nosotros que somos su pueblo, también que seamos santos. Él nos llama, nos aparta también que para que lo que Él es, también nosotros nos proyectemos a desarrollar esa santidad que Dios tiene. Muy bien, entonces Dios ha generado un medio ambiente donde nosotros todos podemos alcanzar esa santidad y justamente esta es la iglesia. La iglesia nos permite a nosotros proyectarnos hacia esa santidad. Ese ha sido el anhelo de Dios, tener un pueblo apartado, tener un pueblo separado para su gloria. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, la Biblia dice: porque ustedes son un pueblo apartado. Mira que dice apartado. Esa palabra apartado es santo, separado, especialmente para el Señor su Dios. Él es el Señor los ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que ustedes sean un pueblo especial. Dios entonces sueña con este propósito de vida, que todos nosotros seamos santos. Ese es el sueño de Dios y todos queremos agradar y hacer la voluntad del Señor. Ahora, quisiera hacer una definición de lo que es la palabra santo, de la palabra santificación y santidad. Santo, santificación y santidad. Muy bien, santo, vamos con santo. Santo viene de una palabra en hebreo, es kadosh, kadosh. Y kadosh quiere decir literalmente separado, apartado, consagrado o puro. Eso quiere decir kadosh. Tiene que ver sobre todo con una posición o un atributo. No es un sinónimo, ojo, no es un sinónimo de alguien bueno o de una persona como santurrona. Para nada, no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, se dice: no, él no hace nada malo, él es un santo. No, santo es kadosh, viene de alguien que ha sido apartado. ¿Y quién nos apartó? Nos apartó fue Dios. En su misericordia nos escogió de entre miles, te escogió a ti, para que justamente en este tiempo estés escuchando de la palabra del Señor y nos está llamando a tener una vida santa. Él es Dios es maravilloso y sabes, santo es aquel también que se esfuerza por no pecar, aquel que quiere hacer la voluntad del Señor. Muy bien, lo que es santificación, la palabra santificación viene del griego hagiasmos, que quiere decir purificación y es un proceso dinámico. Quisiera ilustrarte esto con el proceso dinámico de la purificación del agua. Miramos que a un acueducto llega una corriente de agua del exterior, pero puede llegar contaminada, puede llegar con palos, puede llegar con diferentes raíces, puede llegar con materia orgánica, en fin, virus, bacterias, y hay una serie de estanques donde va siendo purificada, una serie de estadios por los cuales tiene que pasar para que pueda llegar a ser un agua potable, consumible y que sea de provecho para todos. Entonces, ese proceso mediante el cual lo puedo comparar también, todos nosotros cuando llegamos a Jesús, llegamos contaminados, llegamos con una serie de argumentos, de filosofías, de costumbres,
hombres que no son conforme a la palabra del Señor. Por lo tanto, Dios en esta hora lo que quiere es que nosotros entremos en ese proceso dinámico de la santificación. Ese es un proceso que se tiene que dar. Es lo mismo que miramos, por ejemplo, el proceso de desinfección hoy en día con todo lo que es la pandemia, el COVID-19. Hay un protocolo que se tiene que establecer para que nosotros podamos tener acceso a algún determinado lugar. De esa misma manera, Dios, si queremos nosotros ir al cielo, Dios nos está purificando, nos está desintoxicando, Él nos está limpiando cada día más. Muy bien, santidad. La santidad viene del hebreo kedushá, y es el resultado en sí del proceso dinámico de la santificación, y es el agua potable, el agua que se ve. Por lo tanto, esa santidad es el producto terminado, es ese cristiano que ya sirve a Dios por cuanto se ha santificado y ya es un instrumento útil en las manos del Eterno. Entonces, literalmente, la Biblia declara que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy Dios nos está llamando a que seamos santos y sin mancha para poder alcanzar esa bendición. Sabemos que la salvación no es por obras, la salvación es por la gracia del Señor Jesucristo, pero hay una parte que donde nosotros tenemos que actuar, que es purificarnos, que es limpiarnos, que es consagrarnos, que es seguir adelante cada día más con las cosas del Señor. Muy bien, entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 1 la Biblia dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más en más. En el versículo Primera de Tesalonicenses 4:2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si queremos nosotros hacer la voluntad de Dios, es absolutamente importante la santificación. Y entonces, ¿cuál es el proceso de la santificación del cristiano? Básicamente hay 4 pasos. Número 1, entonces, es la regeneración. Y la regeneración es un cambio de naturaleza. Esto es un milagro. Yo quiero que te imagines, por ejemplo, un lobo. Un lobo es un canino agresivo, es un depredador que la naturaleza lo ha formado justamente así. El diseño de Dios para un lobo es ser agresivo, es el cazar, él es un carnívoro. Tiene que ser así en su mundo natural. Y si al frente ponemos una oveja es herbívora, es mansa, es tranquila. Entonces, ¿cuál es el proceso de la regeneración? Es ese cambio de naturaleza, pasar de ser un lobo a una oveja. Eso es imposible en el mundo natural. Por lo tanto, hay un cambio de ADN. Es algo impresionante, es un milagro que solo lo puede hacer Dios. No podemos nosotros, por arte de magia, cambiar a un lobo hacia una oveja, porque tiene un ADN totalmente diferente. Pero así es, ¿sabes? Nosotros, cuando no conocemos del Señor, tenemos problemas de carácter, agresividad, quizás vicios, quizás alcohol, drogas, ateísmo, no sé. Pero cuando se da el milagro y nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, recibimos el Espíritu Santo empieza a un proceso de transformación interna, lo cual se denomina el nuevo nacimiento. Y cuando nacemos de nuevo, nacemos con un nuevo ADN, con un ADN de Dios. Se quita esa naturaleza pecaminosa y ahora nosotros tenemos una naturaleza de Dios. Y con aquel nuevo nacimiento nosotros podemos ir al cielo. Esto es un proceso importantísimo en la vida del cristiano. Número 2, en estos procesos de cambio del cristiano es la justificación. La justificación nos cambia la condición, una condición de culpables, una condición de personas que estábamos en enemistad con Dios. Por la obra de Jesús, por la cruz del Calvario, tú y yo hemos sido justificados, hemos sido perdonados. El Señor, cuando derrama su sangre, Él es la expiación y Él nos justifica. Por lo tanto, uno que es justificado es uno que no se le culpa de pecado. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz del Calvario pagó por todos nosotros, pagó por ti y pagó por mí, pagó por tu casa y pagó por mi casa. Esa es una noticia maravillosa. Somos justificados y literalmente, así como lo escuchas, literalmente somos declarados
inocentes. Somos inocentes. No hay culpa. Todo está consumado, todo está pagado por la obra de Jesús. Somos justificados. Este es el proceso tan hermoso como Dios va cambiando a cada ser humano. Lo otro es que somos adoptados, la adopción. Todos somos hijos adoptados. El único Hijo de Dios es Jesús. Los demás todos hemos sido adoptados por la gracia y la misericordia del Señor. Ya la Biblia dice claramente a todos que le recibieron, les ha dado potestad, poder de ser llamados hijos de Dios. Y somos hijos de Dios. Y un hijo tiene derecho a la herencia. Tenemos herencia del cielo. El Señor nos ha dado autoridad, nos ha dado poder. Y eso es algo maravilloso, es algo muy especial. Ahora bien, la santificación, entonces ya todo el proceso dinámico de llegar a ser santos, de llegar a la santidad, el proceso de la santificación. Muy bien, entonces, ¿cómo es que Dios entonces nos santifica? ¿Cómo es que Dios, que revela la Biblia con respecto a la santificación? Número 1, Dios nos santifica por la palabra, por el poder de la palabra. Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mira que la Biblia juega un papel crucial, importantísimo en el proceso de santificación del creyente. En el Salmo, justamente Salmo 119, versículo 9, así también lo declara la palabra. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, la palabra del Señor es poderosa para transformarnos. Por eso es que es tan importante. Toda persona que lee la Biblia va a ser transformado. Se sabe casos de ateos que leen la Biblia y terminan entregando su vida a Jesús. Un alcohólico lee la Biblia y aborrece el alcohol. Una persona que tenga problemas de drogas lee la Biblia y va a aborrecer las drogas y se va a entregar a Jesús. La Biblia está viva. La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Por eso es que es tan importante que tú y yo leamos la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, corta la maldad en nosotros. Muy bien, también por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús también nos limpia, nos purifica. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, así dice la Escritura. Por lo tanto, le doy gloria a Dios por la sangre del Señor. Nosotros hemos vencido al mundo, hemos vencido a Satanás por el poder de la sangre de Cristo. Cuando Israel colocó el dintel de la puerta, la sangre, ¿te acuerdas? En el día de la Pascua, del Pesaj, colocaron en el dintel de la puerta la sangre del Cordero. El destructor no pudo entrar. Yo declaro que si la sangre de Cristo está sobre ti, que si la sangre de Cristo está sobre tu casa, ninguna plaga tocará tu morada. Eso es así y eso se cumple en el nombre de Jesús. También justamente por nuestra voluntad también. Mira que es un ejercicio, una decisión que nosotros también tenemos que tomar. Dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí está diciendo que nosotros, que tú y yo, tenemos que limpiarnos. Tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas de ir al cielo, las promesas que si creemos en Jesucristo seremos salvos nosotros y toda nuestra familia, que el Señor nos va a dar una vida abundante, en fin. ¿Qué promesa te ha dado Dios? Por esas promesas, la Biblia dice que nosotros, tú y yo, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que santificarnos, si le tememos, si le amamos a Dios, tenemos que santificarnos, tú y yo. Tenemos que dejar de hacer lo malo, tenemos que buscar las cosas del Señor. Este es el tiempo donde tenemos que tomar ese tipo de decisiones, porque esa es la voluntad del Señor. Muy bien, ¿cuáles son entonces? Esto es algo maravilloso. ¿Cuál es el tiempo, los tiempos de la santificación? ¿Sabes? La santificación dura toda la vida. Desde que conocemos a Jesús hasta que venga Cristo por su iglesia, o partamos de este mundo, que el Señor nos llame a su presencia,
es el proceso de la santificación. La palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente, y esta es una palabra que te va a levantar, que te va a animar. Estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en ti y en mí, la va a perfeccionar es el Señor. Cada día, hasta el día que venga Jesús. Es decir, no te desanimes. Si tienes debilidades, si tienes problemas, dices, ya no puedo más, esto no es para mí, sigue adelante. Que el Señor te toma de la mano y te dice, yo te ayudo, yo te levanto, yo estoy contigo, es hasta el final. Vamos a seguir adelante. Él dice también la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo nuevamente sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos textos apuntan a que tenemos que estar santos hasta que venga Jesús. Cristo prometió volver por la iglesia y este es el tiempo crucial, coyuntural, importantísimo, donde la iglesia de Jesucristo tenemos que lavar nuestras vestiduras. Cristo viene y por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados para encontrarnos con el Señor. Así que hoy quiero invitarte, quizás te sientes culpable, sientes que le has fallado al Señor, sientes que eres muy débil en alguna área y dices, no, eso de caminar en santidad, de seguir el camino estrecho de Jesús, es difícil, no es para mí. No te desanimes, el que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha dejado sola y hoy quiere que el Señor te levantes y que sigas adelante. Quiero invitarte que cierres tus ojos y quiero hacer una oración por ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quizás ahí hay alguien que en este momento se siente no digno, se siente mal, porque le ha fallado al Señor. Señor, te pido, precioso Jesús, que por el poder de tu palabra, Señor, empieces a limpiarle, porque esas palabras son como aguas que limpian el alma, el cuerpo, el espíritu. Señor, límpianos, Dios mío, límpianos. Necesitamos estar limpios, sin mancha, sin arruga, con tu palabra. ¿Con qué nosotros vamos a preservarnos? Con guardar tu palabra, Señor. Límpianos, Padre. Ahora tu preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario todavía es vigente. Si tus pecados fueren negros como el carbón, van a ser como la blanca lana. En el nombre de Jesús, hoy quiero que le pidas al Señor perdón y que hoy decidas dejar de pecar, dejar de hacer aquello que desagrada a Dios. Y hoy consagrémonos al Señor para siempre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo va a hacer una obra hermosa. Hoy dile, Señor, quiero consagrarme a ti. Si es primera vez que estás ahí, te pido que le pidas al Señor y le digas, Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados con tu sangre preciosa, límpiame. Quiero estar justo, quiero tu justicia, Señor. Que tú me limpies y que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, gracias porque sabemos que tú eres bueno. Gracias, precioso Señor. Dios los bendiga, muchas gracias por estar ahí. Gracias, de verdad es un privilegio. Recuerden, soy el pastor Oscar Embus, pastor asociado del Ministerio Cristiano de los Hechos. Si necesitas contactarte conmigo para oración o para cualquier tipo de necesidad, puedes escribirme a mi WhatsApp 322-600-1362. Escríbeme y yo mismo te voy a contestar. Será una grande bendición. Gracias por todos aquellos que están respaldando este ministerio a través de sus donaciones. Es una gran bendición. Yo te diré cómo hacerlo. Gracias, gracias. Dios te bendiga y te multiplique. No olvides, suscríbete y dale me gusta. Y yo sé que Dios te va a seguir enviando. Voy a seguir sacando más estudios bíblicos y ha sido un gusto, un privilegio contar contigo. Bendiciones.